Queridos amigos, Íñigo Errejón, el ex portavoz de Sumar y un líder político de la autodenominada izquierda los últimos 10 años, ha declarado esta mañana en el juzgado en calidad de imputado por un delito. También lo ha hecho su denunciante Mouliá. Y es triste ver cómo después de dicha declaración, tanto en redes sociales como sobre todo las cuentas que se dedican al comentarismo y a la crítica social y política, se están quedando, o les parece lo más relevante, las palabras malsonantes o las expresiones o de alguna manera el hecho de que se haya visto obligado a desvelar ciertos aspectos de su intimidad, como cómo practicaba o de qué manera mostraba o tocaba a alguien cuando estaba manteniendo una relación sexual, etcétera, etcétera. Algo que, bueno, es un poco indicativo de la situación en la cual está la sociedad española después de tantos años, además de Sálvame, etcétera, etcétera. Pero sí que ha habido un elemento fundamental de la declaración que me parece que es digno y merecedor de comentario. Y es el elemento para mí cumbre y estrella y el verdaderamente relevante políticamente de la declaración de Íñigo Errejón esta mañana. Y es que ha habido un momento en el que su señoría, el juez, le ha preguntado por qué dimitió y si el hecho de dimitir implicaba de algún modo que él estaba aceptando públicamente que los hechos sí que eran ciertos y en consecuencia que dicha dimisión sería como una prueba en su comportamiento de que abandonaba la política porque sí ciertamente había tenido un comportamiento que pueda ser constitutivo de delito. A esto Íñigo Errejón ha respondido, para mí, repito, de una manera que es un marco y en este caso un exponente, él, claro, del ejercicio de la política en España y sobre todo de la constante y machacante ideología que se vierte a los ciudadanos para que se peguen por aspectos que realmente son ficticios de la realidad, tanto en un espectro político como en el otro. O bien exagerados, o bien directamente ficticios. Vamos a escuchar este momento de la declaración que, repito, no tiene ningún desperdicio. En primer lugar, yo militaba en un espacio político que tiene a gala defender que cualquier testimonio, aunque sea anónimo y aunque sea en redes, es plena y directamente válido. Sí. Bueno, pues es obvio que yo no puedo ser portavoz de un espacio así y a la vez defender mi inocencia. Entonces yo tengo que dar un paso atrás. Y doy un paso atrás por esa pérdida de confianza y también para defender mi inocencia. Pero entonces, ¿por qué el testimonio de la señora Mouliá no es válido? Porque si es un testimonio válido, ¿por qué no es válido entonces? Ya le digo, yo no puedo seguir siendo portavoz de un espacio político. O sea, que usted ha un espacio que defendía eso, que siempre ha valido todo. De un espacio que dice que cualquier testimonio es inmediata y completamente válido. Pues es lo que decía su espacio político, ¿no? Por eso tengo que dimitir. ¿Y por eso dimitió? Por eso. Claro, porque hay una incoherencia, yo no puedo defender mi... Pero ¿y por qué lo decía antes entonces? Bueno, era coherente con el espacio en el que estaba. Y hay un momento en el que para... O sea, que cuando le pasó algo es cuando usted cambia, cuando le pasa una situación es cuando usted cambia. Y esto pasa a veces en la vida. Bien, pero dice que usted por eso no, o sea, no era por admitir estos hechos, que es lo que me importa. No pensando en este aspecto. Eso se ha malinterpretado después, pero yo no reconozco estos hechos en modo alguno. Esto no es cierto. Ni ningún otro de ese estilo. No, lo que yo vivo es una situación de incoherencia política. No puedo seguir ocupando las responsabilidades políticas que ocupo y a la vez defender mi inocencia. Entonces tengo que dar un paso atrás y doy un paso atrás. Pero porque es contradictorio lo que... Sí, pero políticamente, no en el sentido de asumir ninguna de las imputaciones. Bien. Situación de incoherencia política es la que viven todos los días todas las fuerzas políticas que se dedican a construir relatos e ideologías que lanzan a la ciudadanía como si fueran sus problemas y que realmente, como bien está diciendo aquí Íñigo Errejón, para ellos son posiciones políticas desde una atalaya ideológica totalmente alejada de la realidad, que nada tiene que ver realmente, ya no solamente con lo más básico que sucede, por ejemplo, en el ámbito penal de las relaciones humanas, como es el hecho de que pueda haber denuncias falsas, que se actúe por venganza, que se actúe por resentimiento, movido por otros aspectos que no sean los de pedir justicia, como es habitual desde que el hombre pisa la faz de la tierra. Pero en resumen, lo que está manifestando aquí Íñigo Errejón es: he estado defendiendo una mentira a sabiendas de que era populismo barato, algo dañino, injusto y perjudicial para la sociedad, simplemente porque me servía para ganar dinero y fama. Cuando mi hipocresía y mi mentira se ha vuelto en contra mí, pues no es que rectifica ni siquiera, porque ni siquiera ha dicho que rectifica o que pida perdón o que estaba equivocado, no. Es que es incompatible, no tiene ya la posibilidad
de poder seguir manteniendo su posición defendiendo esa mentira, porque esa mentira es contraria a los hechos que circunscriben su vida en ese momento. No es, o sea, repito, no cabe, bajo mi punto de vista, mayor indignidad que el reconocimiento con total y absoluta normalidad, sin ningún atisbo de arrepentimiento o de reconocimiento público de haber estado en un error, de haber mantenido una posición política, un discurso político que le garantizaba una posición, garantizaba violentando al conjunto de la ciudadanía, enfrentándola, convenciendo a una parte de los ciudadanos de cosas que no constituyen una realidad a sabiendas, y haber abandonado esa posición exclusivamente cuando esa realidad le ha golpeado. Damas y caballeros, esto es de traca. Pero esto, repito, es la posición política preponderante, la mentira, que fragua el enfrentamiento constante de los ciudadanos propiciado por los partidos políticos. Y lo he explicado muchas veces por qué. Cuando usted vota, en vez de para designar un representante, para nombrar un candidato que después sea un representante político, cuando usted no vota a una persona de acuerdo con sus intereses en su circunscripción o en el ámbito nacional, para lo que usted quiera para el país, etcétera, etcétera, y usted sustituye la representación, que es la elección repito, directa en los sistemas uninominales mayoritarios, que es lo que algunos luchamos para que tener en España, y lo sustituimos por la identificación, que es el mecanismo electoral que opera cuando no hay representantes y lo que se hace es acudir a las urnas para votar y refrendar unas siglas políticas con una composición ficticia de un parlamento, de unas personas que ha designado el jefe, que es el que luego manda, anulando por lo tanto la separación de poderes, cualquier tipo de control parlamentario, etcétera, etcétera. Cuando pasa eso, los partidos necesitan identificación y necesitan que la gente acuda a las urnas, porque no van a elegir a alguien, sino para defender unas ideas. Y cuanto más violentamente estén enquistadas esas ideas en la mente de una parte de la ciudadanía, mayor será su implicación y su motivación para apoyar ese sistema que en lo que se basa al final es en la ausencia total de límite y control de la clase política, que son los partidos, el estado de partidos, la partidocracia, encastrados, enquistados en el Estado, órganos permanentes del Estado, los que mantienen la tarta, los que pactan, o después por mayoría, hacen por alternancia y deshacen a voluntad. Para que la gente acepte eso, necesita constantemente sentir que están defendiendo unas ideas. Para que la gente acepte en España no designar a personas, que no haya separación de poderes, que no haya control de los parlamentos sobre el Ejecutivo, porque al final lo nombra el que va a ser el propio Ejecutivo, componiendo la lista, necesitan pensar que lo están haciendo en defensa de una idea, de un bien. Sea la ley sí, sea contra Soros, la Agenda 2030, sea lo que sea. Cuando en realidad la historia nos demuestra que sin esos mecanismos, todo eso, con el tiempo, se diluye. Podemos y este señor apareció a la política para ir contra los bancos y para ir contra las injusticias propias de tantos años de expolio contra los ciudadanos y sí se podía cambiar y tal. Y ese discurso se fue diluyendo y sustituyendo por consignas como estas, que al final solamente lo que hacen es movilizar a una parte de la situación de la sociedad, enfrentar en una situación constante al conjunto de la sociedad, a sabiendas ellos de que es una exageración o directamente una mentira. Esa es la gran lección que podemos extraer de la declaración de hoy. Y debemos hacer examen de conciencia y revisar permanentemente todos los discursos ideológicos en España que defiende cada partido, que están basados en el mismo principio. Y en no cambiar ni un ápice nada de la política española a nivel instrumental, a nivel formal, a nivel de cómo se elige a la gente, a nivel de cómo funcionan las instituciones, para garantizar eficacia y eficiencia. Porque esto es lo que permite a gente inútil estar en posiciones donde jamás estarían, y ganar dinero y que les hagan entrevistas en la televisión y chófers y tal. Así que bueno, algunos seguiremos peleando y luchando para modificar eso en la conciencia de una parte prevalente y intentar traer a España un régimen con un sistema electivo y representativo que evite estas desgracias que como español me da vergüenza ver a tanta gente que ha apoyado y sigue apoyando a personas como esta.
Un fuerte abrazo, nos vemos en lo sucesivo. Salud y libertad colectiva.